Nos quedan todavía por ver cómo se va a hacer para que, en efecto, si esta soberanía cambia la ley de planeación y empezamos a pensar como se debe pensar a nivel de país a 20, 30 y 40 años plazo, ¿cómo le hacemos para que efectivamente los sectores que vayan jalando a la economía a 5, a 10, a 20, a 30 años plazo sean los adecuados? Esto es fundamental porque eso también tiene que ver con el sistema de innovación y tiene que ver con el sistema de educación. No podemos estar produciendo X tipo de profesión, X tipo de técnicos si efectivamente eso no es lo que requiere la planta productiva. Y por eso es por lo que la Comisión de Competitividad decidió que fuera el Comité Nacional de Productividad en donde se conjuntan las decisiones del gobierno, de la iniciativa privada, de los trabajadores y de la academia, que fuera quien fuera seleccionando los sectores que a corto, mediano y largo plazo fueran los prioritarios para que jalaran la economía a una tasa durante varias décadas de más del 5 o el 6%. Tienen que ser sectores con tecnología dinámica, tienen que ser sectores con elevadas externalidades, tienen que ser sectores con posibilidades de generar cadenas de valor de las MIPYMES y obviamente con altas elasticidades de ingreso de la demanda, tanto nacional como internacional, de sus bienes y servicios. Necesitamos que esos sectores sean capaces de generar el empleo que demanda el bono demográfico y, sobre todo, que mejore el nivel de ingreso de la población. Como las economías emergentes lo han demostrado y lo teoriza el modelo de dos economistas británicos que ya murieron, Kaldor y Verdun, no son la agricultura, la minería y el turismo, como lo plantea el programa de la Secretaría de Hacienda, los sectores que pueden jalar toda la economía a corto, mediano y largo plazo, sino el incremento sostenido de la productividad de la industria manufacturera. Es decir, los mexicanos tenemos que reindustrializar nuestra economía. La democratización de la productividad regional tampoco se logra mediante la llamada vocación regional. Eso ya lo expresó un economista hace 200 años, David Ricardo, y no es así como funciona la economía real. Por ejemplo, Coahuila, Guanajuato o el Estado de México no vieron instalar en su entidad la industria automotriz por vocación regional, sino por decisiones más allá de las indicaciones de los mercados. Finlandia, un país forestal, desarrolló Nokia. Corea, sin fierro ni carbón, construyó en su momento la siderúrgica y el astillero más grandes del mundo. Estas realizaciones transformadoras de las economías no se dieron ni por vocación regional ni por indicaciones de los mercados, sino por decisiones políticas y emprendedoras. Por ello es que la iniciativa de ley que propone la Comisión de Competitividad plantea que sea el Comité Nacional de Productividad quien seleccione regiones y sectores, unas dinámicas y otras rezagadas, para desarrollarlas a partir de empresas tractoras y cadenas de valor. En materia de innovación, tampoco sirve el hecho de que nos hayamos propuesto elevar los recursos de 0.44% del PIB a 1% del PIB si efectivamente esos recursos no se canalizan a la innovación aplicada. La innovación tiene que ser aplicada a las necesidades de la planta productiva. Mientras tengamos el sistema de investigación por un lado y la planta productiva por otro, no vamos a incrementar la productividad a pesar de que elevemos al doble los recursos destinados a ciencia y desarrollo tecnológico. Se requiere, como consta en la iniciativa de la Comisión de Competitividad, establecer en cada región y sector seleccionados sistemas de innovación aplicada en los que se vincule a la planta productiva con las instituciones educativas y de investigación correspondientes. En materia de educación, es fundamental que de alguna manera la educación media superior y superior tiendan a establecer una relación estrecha y constante con la planta productiva de su región o de sectores específicos. En estos términos, quisiéramos hacerle al ciudadano secretario las siguientes preguntas. ¿Por qué en las reformas educativas que se nos han planteado, la visión que tenemos es que han sido fundamentalmente reformas laborales del sector educativo?
¿Por qué no hemos tenido todavía un programa de educación que esté a la medida de las necesidades del siglo XXI, que esté a la altura de las necesidades del pueblo mexicano y que permita fundamentalmente elevar la productividad? No es con programas sociales que efectivamente se resuelve la pobreza. Se necesita que la economía crezca más del 6%, incrementando la productividad a tasas semejantes a las de Corea en estos últimos 30 años, para que podamos reducir la pobreza, como usted mismo lo dijo, secretario, en un discurso el 17 de mayo del presente año. Necesitamos, por lo tanto, que efectivamente haya una mayor coordinación, no solamente entre el Estado y los sectores privado y de trabajadores y la academia y el Instituto de Investigación, sino necesitamos que haya una mayor coordinación al interior del propio gobierno federal entre el sector económico y el sector educativo. La pregunta sería, le agradecería, ciudadano secretario, que comentara al respecto de los puntos que hemos tratado. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, hasta por 5 minutos. Con su venia nuevamente, señor presidente. Diputado Oribe, nuevamente gracias por sus preguntas. Debo destacar que encuentro coincidencias muy importantes en lo que usted señala y empiezo por subrayar el que comparto con usted el punto de partida de que la ventaja competitiva no es algo que otorga la naturaleza o es algo que no se puede cambiar. Las ventajas competitivas, las vocaciones regionales se crean con decisiones de política pública que implica transformar cosas, coordinar esfuerzos y sobre todo un impulso decidido y con voluntad política. Creo que esto aplica particularmente para el sur del país. Es un hecho que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, México está experimentando dos realidades distintas. La primera, los corredores manufactureros y comerciales que se han insertado en la globalidad desde el centro del país hasta el norte. Y la segunda, una parte del país que no se ha incorporado a la competitividad ni a la economía global. Y esto se explica no solamente por la cercanía de la frontera, sino por algunas omisiones importantes en materia, por ejemplo, de infraestructura para la producción. Un dato que es de llamar la atención es que el 40% del gas natural que produce Petróleos Mexicanos se produce en el sur, particularmente en Tabasco. Sin embargo, hacia el sur no corre uno solo de nuestros gasoductos. Cuando nos preguntamos por qué la industria manufacturera no se instala en el sur y la respuesta es porque no hay gas natural, eso lo podemos cambiar y nos debemos atrever a cambiarlo. Pero implica un impulso decidido y una visión distinta del desarrollo a partir de una política industrial activa que promueve el empleo y el encadenamiento productivo. Creo que tenemos dos grandes oportunidades. Primero, la ley de planeación, a la que usted ha referido ampliamente en intervenciones anteriores. Le comparto que en el programa transversal derivado del plan de desarrollo, el programa de un gobierno cercano y moderno, en el numeral 2.1.4 se establece promover una reforma a la ley de planeación. Creo que aquí tenemos una asignatura pendiente como Ejecutivo Federal y será para nosotros un privilegio trabajar con esta soberanía, particularmente con la comisión especial que usted encabeza, para trabajar en un buen proyecto de ley de planeación que implique planeación para el desarrollo. Comparto con usted igualmente la noción de que la pobreza no se combate solamente a través del asistencialismo. Llevamos muchos años intentando ese enfoque con muy escasos resultados. La pobreza se combate con industria, con empleo, con creación de desarrollo. Y segundo, creo que hay una gran oportunidad también, y esto es un proyecto que está trabajando el Ejecutivo para pronto hacerlo llegar al Poder Legislativo como iniciativa, una nueva ley de ciencia y tecnología, que entre otros rubros habrá de proponer mecanismos más eficaces para la vinculación entre la educación superior y la planta productiva. Y creo además, como usted bien lo dice, que el Comité Nacional de Productividad tiene un papel importante que jugar y creo que lo puede prever la nueva ley de planeación y la nueva
ley de ciencia y tecnología, si así es de aprobar por esta soberanía. Y si me lo permite, igualmente, al igual que en el caso de la ley de planeación, nos gustaría intercambiar opiniones con usted y los integrantes de la comisión en la materia de ciencia y tecnología. Y finalmente, quiero aclarar algo porque no es el espíritu del programa de productividad el afirmar que son solamente agricultura, minería o turismo. México lo que va a generar empleo y desarrollo, sin duda, la industria de la transformación, la industria manufacturera, es hoy en día una de las divisas más importantes de la competitividad del país. El problema que tenemos es que no está en todo el país. Tenemos que generalizar, particularmente pensando en el sur del país, a nuestra industria a través de instrumentos como los que usted señala y que, insisto, advierto muchas coincidencias. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias a usted, señor secretario. Para hacer comentarios, tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Uribe Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Realmente no tengo nada que comentar. Yo lo único que quisiera pedirle al ciudadano secretario, obviamente ya no tiene la oportunidad de contestarme, pero si el presidente de la mesa directiva de esta soberanía me lo permite, me gustaría dejarle algunos minutos de los míos al secretario para que se comprometiera ante la 62ª legislatura en la Cámara de Diputados de que a más tardar la semana próxima la Comisión de Competitividad de esta Cámara va a poder establecer una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo para empezar a trabajar la ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 en la materia, es decir, la ley de competitividad, y podamos también empezar a ver una modificación a la ley de planeación y quizás también junto con la Comisión de Ciencia y Tecnología, cómo podemos hacer que los recursos que aumenten del 0.44% del PIB al 1% del PIB sean aplicados y no nada más sean recursos que se generen en lo total. No sé, ciudadano presidente, si se puede hacer ese cambio al formato. Siéntase el señor secretario en libertad de hacerlo en cualquiera de sus 5 intervenciones que aún están programadas. Estoy consciente de que así podría ocurrir y si usted hubiera concluido, le daríamos la palabra al siguiente orador. Muchas gracias, ciudadano presidente. ¿Es cuanto? Gracias a usted, diputado Adolfo Uribe Bellinger.